¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la doctora Olga González Campuzano, con quien vamos a conversar de un tema muy interesante. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, Ronald. Muy buenas tardes con toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Primero que nada, agradecerle. Sabemos que tiene un tiempo y una agenda muy ocupada, así que el día de hoy nos ha destinado unos 45 minutos en donde vamos a conversar del segundo simposio de seguridad, de calidad y de seguridad y calidad a realizarse. Cuéntenos, doctora, ¿cómo es de este simposio que se va a realizar, cuándo y dónde? Ronald, bueno, pues les cuento que el simposio ya lo realizamos. Justamente se realizó el jueves 11 y viernes 12 de septiembre en Solca, dentro de sus instalaciones acá en la ciudad de Quito. ¿De qué temas trata el simposio? ¿O qué temas Bueno, trataron esta vez? correcto. Bueno, el simposio se enmarca justamente en el día que celebramos la seguridad del paciente, que justamente es hoy, Ronald, hoy 17 de septiembre, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, conmemoramos el Día de la Seguridad del Paciente. Y en este marco se desarrolló justamente el segundo simposio de calidad y de seguridad del paciente, con un lema que es justamente cuidar desde el principio, enfocado en la población pediátrica y cómo los cuidados desde el primer minuto, desde que tenemos a un pequeño infante, realmente repercuten para que tenga una atención adecuada, oportuna, en torno a todo lo que representa la calidad y seguridad del paciente. Cuando hablamos de calidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, qué, qué, qué buena pregunta. Realmente, cuando hablamos nosotros de calidad, hablamos de muchos aspectos dentro de la atención, de muchas esferas dentro de la atención de un paciente. Hablamos desde que tenga una atención cercana, una atención cálida. Hablamos de que tenga una atención oportuna en los tiempos que un paciente lo amerita. Hablamos también de que tenga un diagnóstico y un tratamiento adecuado a la enfermedad que tiene el paciente. Hablamos también de una esfera psicosocial y de que tenga un acompañamiento tanto de sus familiares como de un entorno asertivo. Entonces, realmente cuando hablamos de calidad, hablamos de muchas esferas que permitan al paciente pasar este tiempo de enfermedad y reintegrarse oportunamente nuevamente a sus labores o a la sociedad. Reintegrarme a las labores y a la sociedad. Bueno, si nos enfocamos netamente a Solca, que trata de enfermedades catastróficas, cómo se reintegran estas personas a sus vidas cotidianas? Ronald, te cuento que justamente ese fue un espacio importante. Tomemos en consideración que este año el simposio abordó cuidar desde el principio. Abordábamos nosotros a los pacientes pediátricos y es un desafío el que nosotros tenemos cuando hablamos de pacientes de niños y cómo nosotros trabajamos desde diferentes aspectos para que retornen, en este caso, por ejemplo, a su educación, Ronald. ¿Ya? Entonces, hay varios aspectos que dentro de Solca se desarrollan, como por ejemplo las aulas hospitalarias, ¿ya? Entonces, los niños cuando están hospitalizados, tomando en consideración que el cáncer tiene tratamientos demandantes que van por mucho tiempo, incluso años en que los pacientes tienen que constantemente estar en el hospital. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cómo un niño, luego de terminar este tratamiento, retorna a una vida escolar, a una vida de familia y tal? Entonces, en ese sentido, el hospital tiene un programa que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación, en donde los pacientes pediátricos siguen recibiendo clases durante todo este tiempo en donde ellos están hospitalizados, con el objetivo de que a la brevedad posible ellos puedan reintegrarse a el año que les tocaría cursar y puedan así continuar sus estudios. Entonces, ese es un aspecto
que es bastante demandante, que amerita muchos esfuerzos multidisciplinarios, desde la parte médica, las enfermeras, el personal auxiliar de enfermería, dietas, pero el personal más importante y transversal, justamente los docentes, que entienden los desafíos por los que están pasando el paciente y sus familiares, pero al mismo tiempo los encaminan para que puedan continuar sus estudios mientras ellos están cursando la hospitalización. Entonces, ese es uno de los aspectos. Luego tienes aspectos psicoemocionales, porque generalmente tienen un tiempo prolongado de hospitalización y luego también tienen que reintegrarse a su vida familiar, con sus hermanos, con sus amigos. Entonces, también los preparamos en ese sentido para que tengan todo ese soporte, tanto el paciente pediátrico como sus familias. ¿En algún momento de este tema de calidad se integra calidad de vida? Va de la mano, totalmente. Si bien es cierto, tienen aspectos diferentes, porque calidad de vida probablemente hablamos nosotros de que el paciente no tenga cáncer o pueda reintegrarse a sus actividades. Y la calidad asistencial de la que estábamos comentando hace unos minutos atrás se enfoca en la calidad dentro del hospital. Pero si nosotros no le brindamos esa o no le garantizamos esa calidad dentro del hospital, definitivamente sí que puede afectar posteriormente su calidad de vida. Entonces, van de la mano indiscutiblemente. ¿Este simposio está dirigido hacia los médicos o estuvo dirigido hacia médicos o hacia las personas que ocupan el servicio? El simposio de calidad y seguridad del paciente tiene, yo creo que algo muy interesante y muy importante, que es es multidisciplinario. Justamente en calidad y seguridad del paciente es transversal, porque justamente pones en el centro el paciente y su familia. Entonces, estuvo dirigido, en efecto, a personal médico, estuvieron presentes personal de enfermería, auxiliares de enfermería, bioquímicos farmacéuticos, pediatras, psicólogos, equipo de cuidados paliativos, autoridades, estuvieron presentes sectores como la parte universitaria también nos acompañó. Entonces, yo creo, un espacio que integra no solamente al equipo médico, porque la atención de un paciente no es solamente del personal médico, sino que en efecto es multidisciplinario y necesitamos de todos para hablar el mismo idioma y comprender que el paciente es uno solo y que todos debemos de trabajar en equipo para poderlo atender adecuadamente. Hablemos de seguridad. ¿Cuáles fueron los temas primordiales en seguridad? En seguridad del paciente, trabajamos en este simposio en diferentes aristas. Bueno, una que a mí me gustó muchísimo y que se pudo desarrollar en este evento, por ejemplo, es la comunicación. La comunicación, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, siempre es un desafío, Ronald, porque trabajamos con pacientes y dentro de la parte de pregrado de todas las profesiones de salud, normalmente no se tratan temas de comunicación y cómo nosotros podemos entablar una adecuada relación médico-paciente, ¿de acuerdo? Entonces, se ha vuelto en una herramienta indispensable. Sin embargo, nos lo piden permanentemente que tengamos una buena comunicación, pero no es parte de nuestra malla curricular, por ejemplo. Entonces, ahí hay un desafío a nivel de la academia en integrar aspectos blandos para que el personal de salud mejore esta relación médico-paciente. Entonces, comenzamos por este tema de comunicación. Te cuento que logramos desarrollar un taller dirigido nuevamente para médicos, enfermeras, psicólogos, personal de cuidados paliativos, diferentes áreas o diferentes profesiones, junto con la doctora Ofelia Leiva. Ella es chilena, es de la Universidad de Chile, y ha venido también desarrollando estos aspectos comunicacionales enfocados en el sector salud, y creo que comenzamos por ahí, porque el tema de consentir, de comunicar adecuadamente es un aspecto fundamental de la seguridad del paciente. Otros aspectos que tocamos
fueron los relacionados también a los temas diagnósticos. ¿De acuerdo? El diagnóstico siempre va a tener una relevancia en la seguridad del paciente y cómo esos diagnósticos seguros, esos diagnósticos que nos permitan a nosotros luego poner un tratamiento adecuado, también es un pilar fundamental. Hablamos también de técnicas diagnósticas, de técnicas terapéuticas seguras o como abordajes que anteriormente los hacíamos sin visualizar, por ejemplo, y ahora utilizamos un ecodoppler para poner una vía central, para poner un catéter implantable, nos permiten a nosotros brindar mayor seguridad porque evitas errores al momento de pinchar al paciente o de tener un vaso, de hacer un daño al paciente. Entonces también abordamos estos aspectos importantes. También conversamos nosotros sobre cuidados paliativos y cómo el abordaje de una manera integral, tanto al paciente como a la familia, también es seguro porque los vamos llevando, los vamos acompañando en ese caminar buscando las mejores prácticas, la tranquilidad para el paciente y su familia. Entonces, Sí. abordamos varios aspectos en temas de seguridad del paciente. Bueno, hablamos de seguridad en la comunicación, hablamos de cómo dar las malas noticias. Bueno, lamentablemente la institución trata muchas enfermedades que para muchos el escuchar cáncer es un tema de que ya se me acabó la vida, hasta aquí llegué. Entonces, es una noticia que tal vez muy pocos saben asimilarla y muy pocos profesionales, no sé si sepan cómo darla a conocer. Entonces, ¿se aborda desde ese tema de la comunicación o desde qué punto la comunicación? Das en el centro, Ronald. Justamente ese fue el abordaje. Nuestro taller se llamaba Comunicar para Cuidar. Y no, en ocasiones no es solamente el diagnóstico, sino que es un resultado que tú no esperabas, es el diagnóstico, es el tal vez decir que el tratamiento, hemos agotado todos los tratamientos que teníamos y que probablemente el siguiente tratamiento no vaya de la mejor manera. Entonces, el comunicar es de manera general en momentos difíciles, en situaciones difíciles, donde nuestro paciente, como todos los que están acá, todos los que nos escuchan, todos guardamos una esperanza. ¿Por qué? Porque tienes una familia, porque eh, tienes un trabajo, porque tienes mucho por qué vivir. Y cuando te enfrentas a un diagnóstico donde realmente la esperanza cae, es ahí donde debemos de transmitir o comunicar de la mejor manera, justamente para apoyar al paciente, apoyar a su familia. A veces no solamente es el paciente, es todo un núcleo familiar al que debemos de brindar ese soporte que se necesita. Entonces, ¿Cómo es el acompañamiento? Bueno, cuando hablamos de tipos de enfermedades, creo que los que más sufren, más que el paciente, son los mismos familiares. Pero también son los mismos familiares que no tienen idea de cómo hacer. Entonces, ¿cómo hacemos que esto vaya de la mano? Porque al final del día el paciente no está solo, el paciente está a la merced de sus familiares. realmente ahí viene uno de los principales desafíos que nosotros tenemos y es involucrar el cuidado es de un equipo, no es solo el paciente, es todo su red de apoyo, que pueden ser familiares en ocasiones. Ronald, tenemos casos donde no tenemos ni familiares cercanos, sino que tenemos amigos, vecinos que se apersonan de acuerdo con el caso. Entonces, el abordaje tenemos que hacerlo en función de la persona, del paciente con el cual nosotros estamos trabajando o tratando en ese momento. Entonces, ¿cómo los hacemos llegar? Primero, debemos de empoderar tanto al paciente como a su familia de que lo que se viene es un trabajo en equipo, que van a haber indicaciones, van a haber citas, van a haber horarios de atención, van a haber muchos diagnósticos, muchos momentos difíciles y que todo esto solo se puede enfrentar si todos trabajamos de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, parte inicialmente de ese empoderamiento tanto del paciente como de su familia, de su red de apoyo, de sus amigos, de quienes lo van a acompañar a transitar
este periodo de enfermedad. Entonces, esa es una primera parte que a veces no es tan sencilla por diferentes aspectos, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos religiosos. Eh, eh, Todos estos aspectos en ocasiones pueden ser un desafío, pero también parte del equipo de salud identificar cuáles son esos desafíos para incorporarlos dentro de ese empoderamiento. O sea, tema cultural, tema religioso, tema social, siempre se tiene que tener en consideración para poder llevar a ese paciente a ese empoderamiento y nosotros ajustarnos a las necesidades que ese paciente tiene. O sea, parte desde una identificación de esos requerimientos del paciente, tomarlos como un todo y hacer un equipo y decir, bueno, el paciente culturalmente necesita el acompañamiento siempre de un familiar, de una persona. Tenemos barreras idiomáticas que también debemos nosotros identificarlas para poder llegar de la mejor manera con el paciente. Entonces, yo creo que parte desde este primer análisis de las necesidades que tiene nuestro paciente, de sus requerimientos que tiene, para irlas incorporando y con eso se hace mucho más fácil empoderarlo a él y a su núcleo familiar. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, no sé si dentro de esto trataron, porque me mencionaste algo muy interesante, la religión. Cuando hablamos de religión y seguridad o religión y calidad, ¿tienen conflictos y cómo se abordan? Realmente no debería de representar un conflicto, porque nuestra libertad de pensamiento está por encima de todas las cosas. Y lo que nosotros debemos de hacer, nuevamente y retomando, es identificar esas necesidades espirituales que parten, pueden ser un tema de religión, o sea, al final son necesidades espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, importante conocerlas, importante identificarlas para nosotros poderlas abordar de mejor manera. No todos tienen las mismas necesidades ni creencias. Nosotros respetamos todas y lo que buscamos es lograr saber qué es lo que ustedes necesitan en este caminar para poderles acompañar y para poder traer a esa realidad que estamos viviendo lo que se necesita de manera espiritual. Entonces, más bien no lo vemos nosotros tal vez como una barrera, sino más bien como un pilar fundamental para el paciente que nosotros debemos de también apoyarnos en ese para ayudarles a transitar este espacio o la enfermedad por la que está viviendo en este momento el paciente. Sí, pero ¿ha existido estos conflictos o no han existido? Sí pueden existir, sí en efecto pueden existir. Generalmente se pueden presentar cuando la religión no permite determinados procedimientos terapéuticos, ¿ya? Sin embargo, prima y siempre va a primar eh, este deseo del paciente, esta necesidad que tenga y lo que al final lo que nosotros buscamos es ajustarnos y tratar de complementar lo que necesita en su parte espiritual y lo que necesita en su parte terapéutica. Entonces, al final brindamos nosotros todas las posibilidades que existen a nivel terapéutico y cómo estas las podemos conjugar con sus necesidades religiosas o espirituales. Entonces, sí en ocasiones se puede convertir en un desafío, pero ya te digo, al mismo tiempo creemos firmemente nosotros que debemos de incorporarlas dentro de nuestro tratamiento, dentro de nuestro manejo clínico de nuestros pacientes. Cuéntanos una anécdota de, o sea, cómo fue vivir este segundo simposio. Primero, háblanos del primer simposio, cómo fue y qué diferencias tuvieron con este segundo simposio. Bueno, te cuento que me voy a ir un poquito y más atrás. La primera actividad académica que tuvimos nosotros en temas de calidad y de seguridad del paciente fue en el año 2022. Entonces, se lo desarrolló como un congreso de calidad y seguridad del paciente, porque hasta ese momento estábamos todavía en época de COVID y teníamos la virtualidad también muy de la mano. Entonces, eso nos permitió desarrollar un evento académico con mayor carga horaria porque podíamos conjugar a los diferentes profesionales en horarios de la tarde, 2 días a la semana, y nos permitió tener jornadas académicas mucho más largas.
Entonces eso se hizo en el 2022. En el 2023, en estas transiciones, no se logró ejecutar ninguna actividad académica y la retomamos en el año anterior como un primer simposio de calidad y seguridad del paciente, ajustando el tiempo a 2 días. Entonces, como te decía, durante la virtualidad pudimos extendernos un poquito más, pero cuando ya regresamos a la presencialidad necesitamos ajustar la parte a 2 días. Entonces, ahí hicimos o nació el primer simposio de calidad y seguridad del paciente que se desarrolló el año anterior acá mismo en las instalaciones de Solca Núcleo de Quito. ¿Y qué vivimos? Eh, el año anterior el lema fue diagnósticos seguros, pacientes seguros. Entonces, versamos en este caso con diferentes técnicas que mejoran la seguridad de nuestro paciente, que tienen una mejor adherencia también a nuestros pacientes y todos los temas diagnósticos fueron como el pilar fundamental sobre el cual se desarrolló el simposio del año anterior. Nuevamente compartimos con médicos. Acá en cambio hubo mucho personal de las áreas diagnósticas, de laboratorio clínico, de imagen, de áreas de genética, patología, nos acompañaron muchísimo el año anterior. En cambio, en este año, como el enfoque fue hacia la parte pediátrica, pues tuvimos más acompañamiento de médicos y personal que se relaciona mucho con pacientes pediátricos. Entonces, eso fue lo que se vivió un poco el año anterior. Y con este año, ¿cómo fue este año? Bueno, este año más enfocado a la parte pediátrica, pues tuvimos más participación de médicos asistenciales, médicos tratantes que manejan pacientes pediátricos, psicólogos también. El desafío fue un poquito diferente porque buscábamos nosotros algunos temas que vayan relacionados con la calidad. Y en el hospital tenemos una alianza con el Hospital de San Jude y con ellos se han desarrollado algunos proyectos. Por ejemplo, te cuento, hay el proyecto EVAT, que es una escala de riesgo que permite identificar si un paciente pediátrico tiene una probabilidad o tiene un riesgo de empeorar en las próximas horas. Entonces, esta escala EVAT, lo que a nosotros, cada vez que la van corriendo el personal de enfermería, el personal médico, nos va indicando si este paciente yo le tengo que poner una mayor atención, mayor cuidado, porque hay alertas que me están dando que podría empeorarse en las próximas horas este paciente. Entonces, eso ha permitido al hospital tener una casuística donde nuestros pacientes detectamos oportunamente cualquier signo de alarma. Entonces, conversamos mucho sobre eso. Conversamos cómo también los cuidados paliativos comienzan a tomar en la parte pediátrica un rol diferente, un rol donde la familia se integra también a los cuidados y cómo nosotros comenzamos a hacer determinadas acciones en beneficio de ese duelo anticipado que a veces se da en pacientes que su pronóstico de vida es a corto plazo. Hablemos de los cuidados paliativos. ¿Qué son y cómo se utilizan? Bueno, los cuidados paliativos son transversales, no son solamente de la parte oncológica, sino que toda enfermedad crónica que a corto plazo disminuya la calidad de vida del paciente o a corto plazo eh, llegue a un desenlace de fallecimiento del paciente, si nosotros determinamos que hay estas características, este paciente debe de recibir cuidados paliativos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de un equipo nuevamente multidisciplinario, porque cuidados paliativos no hace solamente un médico, es un equipo multidisciplinario donde está el médico, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, y todo el equipo también por detrás de médicos tratantes para apoyar a ese paciente. Entonces, hablamos de un equipo multidisciplinario que nuevamente pone en el centro al paciente y va trabajando en sus diferentes esferas. Una esfera física en donde tú podrías, si el paciente presenta temas como dolor, náuseas, vómitos, el equipo de cuidados paliativos lo que busca es ir paliando esos síntomas que va presentando el paciente. Por otro lado, hay una esfera emocional
en donde entra todo el equipo de psicología, de psiquiatría, pero no solamente al paciente, sino también a su entorno familiar, para que el paciente y sus familiares vayan asimilando las diferentes etapas que se van desarrollando de la mejor manera. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tienes toda una asistencia para que el paciente no, su cuerpo, sus cuidados de enfermería, sus cambios de posición, todo lo que el paciente necesita para tener un confort adecuado, se puedan ir desarrollando en tiempo y forma que el paciente también lo necesita. Pero todo esto en dónde está englobado en las necesidades nuevamente del paciente. Este es un tema ético, lleva mucho de lo que desea el paciente y cómo también de una manera segura él puede transitar durante todos estos últimos meses, años de vida. Entonces, sí se enmarca en un tema ético, en un tema de responsabilidad, en un tema en donde el paciente también pueda decidir cómo él quiere pasar sus últimos días de vida. Entonces, tomamos en cuenta todo esto junto con todo este equipo multidisciplinario y sí siempre es un desafío, pero al mismo tiempo es algo muy gratificante poderles acompañar a los pacientes durante momentos tan complejos y tan difíciles que es siempre pensar en la muerte, ¿no? Entonces, no conlleva mucha sensibilidad, conlleva mucha empatía, conlleva mucha ética también al mismo tiempo para poder sobrellevar y acompañar en estos momentos. ¿Cuáles son las partes más difíciles de tratar de coordinar, o sea, de poner los valores, los principios justamente con esto, con la seguridad y la calidad que tiene que comprometerse? ¿Hay conflictos internamente o es un solo andar? ¿Conflictos en qué sentido? Tal vez ahí, Ronald, ayúdame afinando un poquito La la parte pregunta. que a veces moralmente no debería acordarse hacer ciertas actividades o ciertas partes que la seguridad y la calidad. El día de ayer entrevistábamos a una persona con la que hablábamos de seguridad industrial y nos comentaba que se tiene que utilizar guantes para subir andamios para todo tipo de personas trabajadoras. Pero en la práctica no funciona porque eso permite y genera mayores accidentes. Entonces, una cosa es lo que digan las personas, la academia que tienen, que están cuidando a los trabajadores, y otra cosa es la práctica, lo que ejecutan los trabajadores. Entonces, cuando hablábamos de los accidentes que ha generado el uso de los guantes, son una cantidad infinita. Entonces, en esa parte, ¿ha existido tal vez algún tipo en la calidad y seguridad, ha existido tal vez conflictos internos para la práctica? Ya, muy bien. Bueno, en el tema de seguridad del paciente y un poco trasladándolo también a lo que nos comentaba sobre seguridad industrial, hay algo que prima y que por ahí estos desafíos pueden disminuir y es enfrentar ya la cultura organizacional, ¿de acuerdo? La cultura tomada desde qué es lo que yo hago cuando nadie me ve, ¿de acuerdo? Entonces, trabajar en esa cultura organizacional puede disminuir cualquier tipo de conflicto, que es lo que habitualmente nos sucede. Y es un tema cultural a nivel del nacional y de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo percibo que tengo una supervisión permanente, es más fácil que yo ejecute mis actividades tomando en consideración los principios establecidos para las diferentes actividades que se desarrollen dentro de un hospital o de una actividad en general. ¿De acuerdo? Pero cuando mi supervisor no está, probablemente yo me aligero, me relajo o en ocasiones pues me desintereso porque no tengo nadie que me esté vigilando. Esto es un tema, Ronald, cultural. Lo vivimos a nivel general, de seguro en cualquier organización de otros giros de negocio, un trabajador, un colaborador puede ejecutar unas actividades mucho más prolijas cuando tiene un supervisor o un jefe. Y es más, cuando el jefe se va de vacaciones, nosotros, bravo, viva, y hacemos probablemente otras actividades
que en el día a día no. Entonces, partiendo de esa cultura que la tenemos probablemente desde los países de Latinoamérica y tal. Entonces, donde nosotros realmente estamos tratando de apalancar esto es en mejorar esa cultura de seguridad del paciente y que el personal de salud adopte las mejores medidas pensando en que es lo mejor para el paciente y también es lo mejor para el colaborador. Por ejemplo, los guantes, el equipo de protección personal, que tú hace un minuto también lo comentabas. ¿Cómo nosotros hacemos que el personal de salud lo adopte de mejor manera? Es justamente indicándoles que están cuidando a su paciente, pero al mismo tiempo se están cuidando ellos. Entonces, de esa manera vamos calando en la conciencia, en la cultura organizacional de las diferentes personas, en donde dice, sí, yo utilizo adecuadamente mi equipo de protección personal porque de esa manera cuido a mi paciente y me cuido a mí. El lavado de manos, Ronald, lavado de manos. ¿Te acuerdas en la época del COVID 20, 21, 22? A cinco Que minutos. cada 5 minutos te estabas lavando. Pasó Alcohol, la alcohol, ¿qué más? Agua y gel, jabón, que tenía, el agua, claro, obviamente. jabón, mascarilla, no topabas a las personas, no saludabas y todo, ¿no? Se caló mucho por la condición. Pasó el COVID, ya no tienes a ese jefe, ya no tienes a ese ente maligno que está pendiente de ti y te relajas. Entonces, nuevamente es trasladar el personal de salud que el lavado de manos es una medida de protección para el paciente, puesto que evita infecciones, pero al mismo tiempo es una medida de protección para el personal de salud. Entonces, sí, definitivamente hay un desafío, pero es un desafío cultural a nivel país, es un desafío cultural a nivel de Latinoamérica y lo que buscamos inclusive con estos espacios, Ronald, del Simposio de Calidad y Seguridad del Paciente, lo que buscamos nosotros también es reflexionar sobre estos aspectos que tú nos comentas, ¿ya? Entonces, cómo nosotros vamos calando, vamos haciendo estas buenas prácticas por nuestros pacientes y al mismo tiempo por nosotros y por nuestras familias, porque al final si algo nos pasa a nosotros, también van acarreando a nuestros familiares o tal. Entonces, ese sí que es un desafío que de seguro muchas organizaciones en el tema de salud lo enfrentan día a día, pero es un desafío que tenemos que ir trabajando constantemente y que el personal de salud, todos en general, entendamos que esto es por nuestros pacientes y al mismo tiempo para nosotros. Cuando hablamos de seguridad, bueno, yo en parte no justifico, pero entiendo que las personas que trabajan en construcción, en carpintería, en plomería, son personas que tal vez no tienen tantos estudios y por eso obviamente quieren hacer lo que ellos creen conveniente. Y ahí cae lo que tú nos cuentas, la cultura que tienen cada uno, la escuela en la que se han formado, pero sería porque no son profesionales, sin querer estigmatizar. Pero si hablamos de profesionales, también caemos en lo mismo, porque en hospitales no encontramos a personas que no han terminado bachillerato. Estamos hablando de profesionales que se han educado y se han formado por varios años después del bachillerato. Entonces, ¿encontramos lo mismo? ¿Tenemos esas mismas problemáticas? Las problemáticas pueden ser similares, pero las estrategias tienen que cambiar. Y te voy a compartir una experiencia súper simpática que tuve en torno a la construcción, ¿ya? Y me pareció bastante interesante. El de seguridad ocupacional de una de las construcciones, ¿sabes qué hacen? De todos los trabajadores que están en la construcción, pusieron fotos de sus familias, ¿ya? Pusieron fotos de su hijo, pusieron fotos de su esposa e hicieron un franelógrafo, no sé, como un póster, ¿ya? Con las fotos de todas sus familias, ¿no? Entonces, Ronald, la foto de su familiar, Olga, la foto de su familiar, todo. Entonces, en las primeras charlas que ellos tenían, les decían, bueno, sí, el casco, qué molestia que es ponerme el casco, qué molestia es ponerme las gafas, eh,
ponerme las botas de seguridad, qué pesadas las botas de seguridad, de acuerdo. Pero estos son los equipos que a ustedes les protegen para que sus hijos, sus familiares, sus esposos, sus primos, sus amigos los puedan volver a ver. O que si algo les pasa en los ojos, ustedes ya no los puedan ver. Entonces, me gustó mucho la estrategia, Ronald, que esta empresa de construcción utilizaba, porque, de acuerdo, el desafío es que probablemente no tienes a personas profesionales, pero sí tienes que cambiar la estrategia para llegar a ellos. Entonces, ellos iban celebrando cada cierto tiempo 100 días sin accidentes, 200 días sin accidentes. Entonces, creo yo que el desafío es el mismo, independientemente de que sean profesionales o no. Lo que debe de cambiar es la estrategia que se utilice para calar en la cultura, para calar en cada una de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, pienso un poco que va de esa manera. Te comparto porque me gustó muchísimo esta estrategia chévere que hicieron y que de alguna manera sensibilizaban al personal para que utilicen sus gafas, para que utilicen sus cascos, para que utilicen sus botas con el objetivo de que puedan llegar bien a casa. Y en cambio, en la parte de salud, las estrategias también parten desde otras aristas, ¿no? Desde, como te decía, concientizar que también lleguen a la casa, de que no se enfermen, de que no llegues con algo en manos que luego pueda contaminar o generar una enfermedad a algún familiar tuyo. Entonces, va por ahí, hay diferentes estrategias, todas son muy simpáticas. Ahora en salud se habla mucho de que hay que cuidar al cuidador, ¿de acuerdo? Entonces también los equipos de talento humano comienzan a tener eh, algunos desafíos adicionales, porque en personal de salud hablas ya de burnout, hablas de cansancio laboral, hablas de doble presencia cuando estás trabajando y está tu hija, entonces no está tu cabeza aquí, no está allá. Entonces, los desafíos creo que son diferentes y las estrategias también tienen que ir en función de los diferentes públicos o los diferentes colaboradores objetivos con los que nosotros trabajamos. Interesante. Bueno, me agradó mucho conversar el día de hoy contigo. Cuéntanos, ¿cada cuánto se realiza esto y cómo se puede hacer las personas para enterarse acerca de estas actividades que se está realizando desde la área desde el área de gestión de calidad de Solca? Muy bien, bueno, generalmente este es un evento desde ya. Les invitamos a todos los que nos están acompañando. Estás cordialmente invitado, Ronald. El próximo año desarrollaremos el tercer simposio de calidad y de seguridad del paciente organizado por Solca Núcleo de Quito. Es un evento que nuevamente traerá diferentes temas para abordar con expositores tanto nacionales como internacionales. Este evento generalmente se desarrolla en los primeros días del mes de septiembre de cada año y bueno, lo compartimos a través de nuestras diferentes redes sociales que tiene Solca para comunicar estos eventos. También los hacemos partícipes a las universidades porque consideramos también que los profesionales que están en formación deben de ser parte de estos espacios de reflexión y de capacitación en temas que, como al inicio te decía, a veces no son parte de esta malla, de esta formación académica formal que tenemos todos los profesionales también. Interesante, bueno, cordialmente todos invitados, denle like, compartan y sobre todo dejen unos comentarios para que así de esta manera también pueda seguirse realizando este tipo de actividades y más que todo seguirnos informando. Recuerden, esta es una información que a todos nos conviene saber para también saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, más que todo nuestras obligaciones. ¿Qué debemos hacer para mantenernos bien y para que nuestra familia esté bien? Te agradezco mucho. El día de hoy nos acompañó la doctora Olga González Camposano, jefe de sistemas de gestión de calidad de Solca, hablándonos del segundo simposio de seguridad de calidad, organizado el Solca por Núcleo de Quito. Bueno, te agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Mensaje y palabras de despedida a nuestros públicos, a nuestros seguidores. Muchísimas gracias primero, Ronald, por el espacio.
Gracias por tomarnos en cuenta en un evento académico que realmente busca transformar, busca poner al paciente y a su familia en el centro. Solo decirles que estos ejercicios académicos, estos ejercicios de reflexión, los vamos a seguir desarrollando como Solca. Este es nuestro compromiso de seguir aportando a la calidad y a la seguridad del paciente a nivel de Ecuador. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, esto es Diálogo Abierto. Todos los días a las 18 horas estamos con invitados interesantes tratando temas que nos competen a la ciudadanía en general. Los invitamos a que compartan este programa, denle like y replíquenlo cuantas veces sea posible, porque de gracias a ustedes podemos hacer que esta información todos lo sepan. Les agradezco, soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.